La Corte Internacional de Justicia fue creada en 1945 por la Carta de las Naciones Unidas. Es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Está encargada de decidir las controversias jurídicas entre estados, emitir opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especializados de la ONU. Objetivo central y sede del órgano. Servir como el ente arbitrario que someta a obligaciones jurídicas y decida conforme al derecho internacional cómo resolver mediante litigios las controversias que puedan presentarse, hacer uso de su facultad para decidir un litigio ex aequo et voto si las partes así lo convinieren. Manera en que el objetivo del órgano se engarza o coadyuva al cumplimiento de los principales objetivos de la organización. Estas misiones logran ser cumplidas mediante dos procedimientos: el procedimiento contencioso para resolver por medio de sentencias las disputas entre los estados y el procedimiento consultivo para emitir dictámenes u opiniones consultivas. En el procedimiento contencioso, solo los estados pueden ser parte de este, es decir, los estados miembros de las Naciones Unidas y otros estados que sean partes en el estatuto de la Corte o que hayan aceptado su jurisdicción bajo ciertas condiciones. Los procedimientos podrán ser incoados de dos maneras: mediante la notificación de un acuerdo especial. Este documento, de naturaleza bilateral, podrá presentarlo a la Corte cualquiera de los estados parte del procedimiento o todos, o mediante una solicitud. La solicitud, que es de naturaleza unilateral, la presentará el estado demandante contra el estado demandado. El procedimiento consultivo de la Corte está abierto exclusivamente a los 5 órganos y los 16 organismos del sistema de las Naciones Unidas. Cuando reciba una solicitud del dictamen consultivo y para que ésta se base en pleno conocimiento de los hechos, la Corte podrá llevar a cabo procedimientos escritos y orales, que se asemejen en algunos aspectos a los procedimientos contenciosos. Algunos días después de que se presente la solicitud, la Corte elaborará una lista de los estados y organizaciones internacionales que puedan aportar información sobre el asunto. Dichos estados no se encuentran en la misma situación que las partes de los procedimientos contenciosos. Sus representantes ante la Corte no se denominan agentes y su participación en el procedimiento consultivo, en caso de darse, no hace que el dictamen de la Corte sea vinculante para ellos. Los participantes pueden presentar declaraciones escritas que a veces reciben comentarios escritos por parte de otros participantes. Un procedimiento consultivo concluye con la exposición del dictamen correspondiente en una audiencia pública. Principales competencias y funciones de la Corte. El artículo 34 expresa que solo los estados podrán ser partes en casos ante la Corte. El artículo 35 menciona que la Corte estará abierta a los estados partes en este estatuto. En el artículo 36, la competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. En el artículo 37 menciona que, cuando un tratado o convención vigente disponga que un asunto sea sometido a una jurisdicción que debía instruir la Sociedad de las Naciones o en la Corte Permanente de Justicia Internacional, dicho asunto, por lo que respecta a las partes de este estatuto, será sometido a la Corte Internacional de Justicia. El artículo 38 menciona que la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar a las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas o expresamente reconocidas por los estados litigantes. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, los principales generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas y las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho sin perjuicio de los dispuestos en el artículo 59.
La explicación por la que, a diferencia de otros órganos, la Corte Internacional de Justicia está formada por personas y no por estados, es que la Corte no puede estar formada por más de un miembro proveniente de un mismo estado, así como la Corte en su conjunto debe representar a las principales civilizaciones y sistemas jurídicos más importantes del mundo. Esto debido a que las personas elegidas como miembros no representan a sus naciones, están actuando de esta manera de forma imparcial, ya que por lo contrario los estados podrían intervenir en asuntos relacionados con su país o sus connacionales, y por esta razón no se actuarían de manera imparcial. ¿Quiénes conforman a la Corte Internacional de Justicia? Estos son 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Cumplen con un mandato de 9 años y para poder ser elegidos, cada candidato debe tener la mayoría absoluta en ambos órganos, lo que conlleva que a veces sea necesario varias rondas de votación. Y para asegurar cierta continuidad, cada 3 años se somete a una elección únicamente a un tercio de la Corte. Los magistrados pueden ser reelegidos. ¿Cuántos miembros tiene la Corte y cuánto duran en funciones? Sus 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad cumplen mandatos de 9 años. Estas son las características que requieren cubrir los aspirantes a ser magistrados de la Corte Internacional de Justicia, que según el estatuto las refiere como características indispensables como individuo y profesional. Los aspirantes son propuestos en la nómina de candidatos de los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje. Deben ser personas que gocen de alta consideración moral, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países, o que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional. No puede estar formada por más de un miembro proveniente del mismo estado. Los aspirantes no pueden durante su mandato representar al gobierno de sus países de origen ni al de cualquier otro estado. Ningún miembro de la Corte podrá ser separado de su cargo salvo que, a juicio unánime de los demás miembros. Esta situación nunca se ha dado. Ningún miembro de la Corte puede comprometerse en cualquier otra ocupación profesional durante su mandato. Se prohíbe a todos los miembros que ejerzan funciones políticas o administrativas, que actúen como agentes, asesores jurídicos o abogados. Los miembros de la Corte serán elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de una nómina de candidatos propuestos por los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje, de conformidad con las disposiciones siguientes. 1. En el caso de los miembros de las Naciones Unidas que no estén representados en la Corte Permanente de Arbitraje, los candidatos serán propuestos por grupos nacionales que designen a este efecto sus respectivos gobiernos, en condiciones iguales a las estipuladas para los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje por el artículo 44 de la Convención de La Haya de 1907 por las controversias internacionales. 2. A falta de acuerdo especial, la Asamblea fijará, previa recomendación del Consejo de Seguridad, las condiciones en que pueda participar en la elección de los miembros de la Corte. Un Estado que sea parte del presente estatuto y ser miembro de las Naciones Unidas. 3. Por lo menos 3 meses antes de la fecha de la elección, el Secretario General de las Naciones Unidas invitará por escrito a los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje pertenecientes a los Estados partes en este estatuto y a los miembros de los grupos nacionales designados según el párrafo 2 del artículo 4 a que, dentro de un plazo determinado y por grupos nacionales, propongan como candidatos a personas que estén en condiciones de desempeñar las funciones de miembros de la Corte. 4. Ningún grupo podrá proponer más de 4 candidatos, de los cuales no más de 2 serán de su misma nacionalidad. El número de candidatos propuestos por un grupo no será, en ningún caso, mayor que el doble del número de plazas por llenar. Antes de proponer estos candidatos, se recomienda a cada grupo nacional que consulte con su más alto tribunal de justicia, sus facultades y escuelas de derecho, sus academias nacionales y las secciones nacionales de academias internacionales dedicadas al estudio de derecho. 5. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de todas las personas así designadas. Salvo lo que se dispone en el párrafo 2 del artículo 12, únicamente esas personas serán elegibles. 6. El Secretario General presentará esta lista a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad
procederán independientemente a la elección de los miembros de la Corte. 7. Se considerarán electos los candidatos que obtengan una mayoría absoluta de votos en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. 8. En las votaciones del Consejo de Seguridad, sean para elegir magistrados o para designar los miembros de la comisión previa en el artículo 12, no habrá distinción alguna entre miembros permanentes y miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. En el caso de que más de un nacional del mismo Estado tenga una mayoría absoluta de votos, tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad, se considerará electo el de mayor edad. Si después de la primera sesión celebrada para las elecciones quedan todavía una o más plazas por llenar, se celebrará una segunda sesión y, si es necesario, una tercera. 10. Si después de la tercera sesión para elecciones quedan todavía una o más plazas por llenar, se podrá constituir en cualquier momento, a petición general del Consejo de Seguridad, una comisión conjunta compuesta de 6 miembros, 3 nombrados por la Asamblea General y 3 por el Consejo de Seguridad, con el objeto de escoger por mayoría absoluta de votos su nombre para cada plaza a un vacante, a fin de someterlo a la aprobación respectiva de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. 11. Si la comisión conjunta acordare unánimemente proponer una persona que satisfaga las condiciones requeridas, podrá incluirla en su lista, aunque esa persona no figure en la lista de candidatos a que se refiere en el artículo 7. 12. Si la comisión conjunta llegara a la conclusión de que no logrará asegurar la elección, los miembros de la Corte ya electos llenarán las plazas vacantes dentro del término que fije el Consejo de Seguridad, escogiendo a candidatos que hayan recibido votos en la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. 13. En caso de empate con la votación, el magistrado de mayor edad decidirá con su voto. 14. Los miembros de la Corte desempeñarán sus cargos por 9 años y podrán ser reelectos. Sin embargo, el periodo de 5 de los magistrados electos en la primera elección expirará a los 3 años y el periodo de otros 5 magistrados expirará a los 6 años. 15. Los magistrados cuyos periodos hayan de expirar al cumplirse los mencionados periodos iniciales de 3 y de 6 años serán designados mediante sorteo que efectuará el Secretario General de las Naciones Unidas mediante después de terminar la primera elección. 16. Los miembros de la Corte continuarán desempeñando las funciones de sus cargos hasta que tomen posesión sus sucesores. Después de reemplazados, continuarán conociendo de los casos que hubieran iniciado hasta su terminación. 17. Si renunciara un miembro de la Corte, designará la renuncia al presidente de la Corte, quien le transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas. Esta última notificación determinará la vacante del cargo. Derechos de los magistrados en función. Los miembros no podrán ser despojados de su cargo a menos que se lleve a cabo una votación unánime para ello. De igual manera, al ser nombrados, miembros de la Corte gozarán de inmunidad y privilegio diplomático. Al momento de que estos reemplacen a un miembro que aún no haya terminado su periodo en cargo, este ocupará el tiempo restante. Obligaciones de los magistrados en función. Ningún miembro podrá desempeñar otra ocupación profesional al mismo tiempo que esté desempeñando su papel en la Corte. Los miembros de la Corte no pueden servir como agentes, consejeros o abogados, aun aunque lo hayan hecho con anterioridad. Cada miembro debe tomar decisiones en el cargo a base de imparcialidad y conciencia, así como despojarse de su sentido de nacionalidad. Esta es la organización de la Corte Internacional de Justicia. Procedimiento del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Esto se categoriza de diferentes maneras. La primera de ellas, el idioma. El procedimiento puede llevarse a cabo en cualquiera de sus 2 idiomas oficiales. A falta de acuerdo, cada parte podrá presentar en el idioma que prefiera y la sentencia será dictada tanto en inglés como francés. Todo lo escrito o dicho en una de dichas lenguas se traducirá a la otra, y de ser solicitado puede autorizarse el uso de otro idioma externo a los oficiales. Medidas. La Corte cuenta con la facultad para recurrir a las medidas provisionales que deban tomarse para resguardar los derechos de cada una de las partes.
La Corte dictará las providencias necesarias para el curso del proceso, decidirá la forma y términos a que cada parte debe ajustar sus alegatos y adoptará las medidas necesarias para la práctica de pruebas. Representantes. Cada parte será representada por agentes y podrá contar con consejeros y abogados. Los agentes, consejeros y abogados de las partes gozarán de los privilegios e inmunidades necesarios para el libre desempeño de sus funciones. Se le notificará a los miembros de las Naciones Unidas por conducto del Secretario General tanto las medidas a tomar como el estatus de la controversia y el tiempo y forma de las reuniones. Fases. El procedimiento consta de 2 fases, una escrita y otra oral. El procedimiento escrito. Este constará con cualquier documento que sirva de apoyo a la Corte y se llevará a cabo mediante una comunicación indirecta. La comunicación se llevará a cabo mediante el Secretario General y todo documento presentado por cada una de las partes será comunicado a la otra mediante una copia certificada. Durante esta fase, las partes presentan e intercambian los alegatos, los cuales contienen una exposición detallada de los hechos y fundamentos de derecho en los que se basa cada parte. El procedimiento oral. Este consiste en una audiencia directa que la Corte otorga en forma de audiencias públicas, en las que los agentes y los consejeros se dirigen directamente a la Corte. Después de la fase oral, la Corte se reúne a puerta cerrada para deliberar y posteriormente pronunciar la sentencia en audiencia pública. No podemos hablar del procedimiento del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia sin hablar del fallo cometido. El fallo cometido será considerado por la Corte como definido e inapelable. Aún así, podrá ponerse a consideración de ser necesario. Igualmente, solo podrá pedirse la revisión de un fallo cuando la solicitud implique el descubrimiento de un hecho decisivo en el caso. Toda solicitud de revisión deberá formularse dentro de un término de 6 meses después de que se haya descubierto este nuevo hecho. De igual manera, no podrá pedirse la revisión una vez transcurrido el término de 10 años desde la fecha del fallo. Si se considera que un estado externo tiene importancia en el caso jurídico y puede ser afectado por la decisión del litigio, será notificado y tendrá derecho a intervenir en el proceso. El fallo será firmado por el presidente y el secretario y será leído en sesión pública después de notificarse debidamente a los agentes. Votación. Cuando los agentes, consejeros y abogados reunidos hayan completado la presentación de su caso, el presidente podrá declarar terminada la vista. Una vez recibidas las pruebas dentro del término fijado de la reunión, la Corte podrá negarse a aceptar toda prueba adicional, ya sea oral o escrita, proveniente de cualquiera de las 2 partes, salvo que la otra dé su consentimiento para ello. De igual manera, todas las decisiones de la Corte se tomarán por mayoría de votos de los magistrados presentes. En dado caso de empate, la decisión se llevará a cabo mediante el voto del presidente o del magistrado que lo esté reemplazando. Las decisiones de la Corte se celebrarán en privado y permanecerán secretas al público. Al finalizar ambas partes y al firmar la carta, los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometerán a cumplir con cualquier decisión de la Corte en los casos de las que sean partes. Se reúnen para la elección de magistrados de 1 a 3 veces hasta llenar las plazas disponibles, y de los tipos de salas tenemos a la sala de procedimiento sumario, la cual debe de ser constituida anualmente, según estipula el artículo 29 del Estatuto de la Corte, para conocer de determinadas categorías de negocios como litigios de trabajo y los relativos a las comunicaciones. Los idiomas oficiales son el inglés y el francés. Como conclusión, es necesario mencionar que, a diferencia de otros órganos, la Corte Internacional de Justicia está formada por personas y no por estados, ya que la premisa del funcionamiento es fungir como un tribunal con la facultad de juzgar a los estados responsables de fallas controversiales de trascendencia internacional, por lo que es importante hacer un uso de los individuos magistrales tanto por la imparcialidad
como por la representación nacional.